Bueno, vamos a empezar. El tema de esta semana es fórmulas. ¿Cómo podemos hacer cálculos con los datos que tenemos en Excel? Para empezar, ¿qué es una fórmula? Una fórmula es una expresión matemática, ¿sí? En Excel se utilizan mucho las matemáticas, ¿sí? Estas expresiones nos sirven para realizar operaciones con los datos que tenemos en nuestra hoja de cálculo, para procesarlos y obtener los resultados que nosotros necesitamos, ¿sí? Para escribir las fórmulas en Excel, como las fórmulas de Excel, nosotros somos los que las tenemos que crear, nosotros las tenemos que escribir, no vienen hechas, nosotros las tenemos que hacer. Entonces, hay una serie de reglas, o digámoslo así, pasos que yo les anote aquí en el orden en que lo debemos de hacer y lo que debemos de considerar para poder hacer una fórmula y que ésta sea correcta y obtengamos resultados correctos. Para empezar, en Excel yo necesito crear, al crear una fórmula yo necesito, escribir el signo igual. Si no, no es una fórmula, ¿sí? Para que Excel identifique el contenido de una celda como una fórmula, debo poner el signo igual. Y les voy a mostrar acá en Excel por qué, ¿sí? Aquí tengo Excel y vamos a suponer que yo escribo la fórmula, tengo un número aquí, el 2 y acá tengo el 3. Aquí los quiero sumar, ¿sí? Los quiero sumar. Si yo escribo igual, le doy clic al 2, se escribe automáticamente a 1 y se le pongo el más, luego le doy clic al 3, automáticamente se escribe en la fórmula A2, ¿sí? Le doy Enter y me da el resultado de 5. Otra forma es igual y yo escribir directamente el nombre de las celdas. A1 más A2. Se fijan, aquí lo escribí yo con el teclado y solito Excel fue seleccionando. Pero si yo no pongo el signo igual, vean lo que pasa. Yo no voy a poner el signo igual, pero voy a escribir A1 más A2. A1 más A2. Empezar, en cuanto empecé a escribir y que terminé de escribir A1, no se seleccionó nada, ¿sí? No apareció el colorcito ni se seleccionó el 2. Cuando escribí el A2, tampoco se seleccionó el 3, ¿sí? Y si yo le presiono Enter ahí, ¿qué es lo que pasa? Excel me identifica esto como si fuera un texto, ¿sí? Por eso es muy importante poner el signo igual primero. Estas que tienen signo igual, sí son fórmulas. Una característica de la fórmula es que en la celda donde yo la escribí aquí, aparece el resultado. Pero acá arribita en la barra de fórmulas, aparece la fórmula. ¿Sí? Es decir, en esta celda de aquí, no hay un 5. Hay una fórmula que me regresa o me muestra un valor de 5, ¿sí? Pero en realidad no hay un 5. Si yo escribo un 5 aquí, voy a la barra de fórmulas, me doy a dar cuenta. Efectivamente aquí hay un 5, ¿sí? Pero en esta fórmula no. En esta celda no. En esta celda no hay un 5, hay una fórmula. ¿Sí? Visualmente yo veo el 5, pero el contenido es una fórmula. Entonces, muy importante empezar con signo igual. Estas, si se fijan, son iguales. Esta no tiene el signo igual, por tanto Excel la toma como si fuera texto, pero si yo le agrego el signo igual, entonces se convierte en una fórmula. ¿Okay? Muy importante que sepan eso, que siempre debe ser el signo igual. Ahora, ¿qué sigue? Dice aquí que para usar, que en la hoja de cálculo para hacer las fórmulas, debemos utilizar los nombres de las celdas, no los datos que contienen. Por ejemplo,
Si yo voy a sumar 2 más 3 y yo escribo aquí igual 2 más 3, me da un 5, igual que ahorita. Pero si yo escribo igual 1 más 2, me da un 5 también. ¿Sí? Puedes decir tú, bueno, ¿qué diferencia hay entre si escribo los nombres de las celdas o identificadores de las celdas y escribo los datos que contienen la celda? No hay ninguna diferencia porque me da, al final de cuentas, me da un 5. Pero ¿qué pasa si yo modifico alguno de estos datos? Si yo cambio un dato, voy a dar enter. ¿Qué pasó con la fórmula? Está acá. Esta celda contiene 2 más 3, me da el resultado un 5. Esta fórmula contiene A1 más A2, me da de resultado un 10. ¿Por qué? Porque cuando cambia uno de los datos, la fórmula se actualiza. ¿Sí? Ok, Dani, no te preocupes. Entonces, así sería como o por el por qué yo, en lugar de utilizar los datos numéricos tal cual, entonces yo sí tengo que utilizar los nombres de las celdas. Es mejor. ¿Por qué? Porque así yo puedo modificar los datos de las celdas y automáticamente los resultados se corrigen. No tengo que volver a hacer la operación. Ese es otro punto muy importante. Luego también dice utilizar los operadores aritméticos necesarios, es decir, el más, menos, por, entre, ¿sí? Los operadores para realizar las operaciones. Y al presionar la tecla Enter aparece el resultado, pero la forma se visualiza en la barra de fórmulas. Eso ya se los dije. Operadores. ¿Qué operadores se utilizan en las hojas de cálculo? En la computadora. Aquí tenemos una tabla, ¿sí? Donde se muestran, tenemos el operador más, que nos sirve para hacer sumas, y aquí es un ejemplo, ¿no? Este ejemplo suma los valores de las celdas A1 y A2, ¿sí? A5, perdón. A1 y A5. Voy a poner números aquí. Dice ahí que la suma, ¿no? Voy a borrar esto y voy a poner la primera fórmula. Igual a 1 más 5. Lo que hace es sumar los 33 más 5. Va a ser 38. Ahí está. Me salió un aviso aquí de que el internet está fallando. A lo mejor se me va a escuchar un poquito entrecortado, pero de igual manera va a quedar el video. Ese sí se va a oír bien. ¿Sí? Y tenemos también la resta. Para la resta es el signo menos y podemos restar dos números. A1 menos A3. Yo lo voy a hacer aquí. Igual A1 menos el signo de la resta A, es decir, ¿no? Enter. Y ahí tenemos una resta